Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios te bendiga. Espero que estés bien. Hoy es viernes 3 de abril del 2020 y una hermosa mañana, nublada, con poco calor, un clima agradable. Hoy cumple años mi hijo Josías, 13 años de edad. Ya lo felicité, ya le di su abrazo y su felicitación. Ya teníamos algunos planes, pero vamos a tener que postergarlos porque primero está la salud, las recomendaciones que nos dan y ya después habrá tiempo para celebrar con él su cumpleaños. Bien, esta mañana quiero compartirte la palabra, cerrar esta semana con una palabra, como estas mañanas lo he estado haciendo. Y quiero hablarte del libro de Isaías capítulo 6. El libro de Isaías capítulo 6 dice la palabra que en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Este pasaje nos enseña que en este preciso momento, cuando el rey Uzías había muerto, Isaías tuvo una revelación del trono de Dios. Isaías tuvo una revelación del reino de Dios y vio que el trono de Dios era alto y sublime y sus faldas cubrían el templo, cubrían todo. Ahora bien, la muerte del rey en toda nación, la muerte de un rey provocaba desestabilización, provocaba conflicto, crisis, porque no estaba la figura de la cabeza en autoridad, no estaba gobernando. De manera que un pueblo sin rey daba lugar a la anarquía, una lucha de poderes para ver quién iba a suceder al rey, un conflicto de intereses que se empezaba a levantar. Y lo que este pasaje nos enseña es que en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil, en un tiempo de falta de autoridad, falta de quien gobernara, Isaías pudo tener una revelación del trono de Dios. Pudo darse cuenta que por encima de todo gobierno humano, cuando el gobierno humano es incapaz, cuando las autoridades humanas no hayan qué hacer, cuando los gobiernos de la tierra entran en crisis, cuando los gobiernos de las tierras entran en una situación de contingencia donde no pueden hacer nada, donde se sienten incapaces de controlar o de detener, siempre podremos darnos cuenta o saber que hay un reino que está por encima de los gobiernos de los hombres, y es el reino de Dios. Hay un reino que está por encima de cualquier situación, un reino que no enfrenta crisis, porque es un reino eterno, es un reino cuyo cetro, dice la palabra, es un cetro de justicia. Cetro de justicia. Y hablar del cetro es hablar de la autoridad. Es una autoridad que opera o se establece sobre la justicia. Y en estos tiempos donde los gobiernos del mundo se encuentran en una situación donde no hayan cómo detener la pandemia, cómo detener la situación que estamos enfrentando, es bueno recordar y es bueno saber que por encima de todos la autoridad la tiene Dios y que debemos acudir a Él. Que en vez de caer en pánico o en crisis por la situación del mundo, volteemos hacia arriba, volteemos a ver al reino inconmovible, aquel reino que no es sacudido por ninguna economía del mundo cuando colapsa, sino que permanece para siempre. Pero es interesante ver que en esa visión que Isaías tuvo, dice que vio unos serafines que tenían 6 alas, con dos cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas volaban, cubrían sus rostros para que Isaías no pusiera su mirada en los seres angelicales, sino que pusiera su mirada en Dios. No debemos poner nuestra mirada en seres angelicales, sino que nuestra confianza, nuestra búsqueda, nuestra oración, nuestro enfoque debe estar solamente en Dios, acercarnos a Él. Y tenemos que recordar que para acercarnos a Dios, dice la palabra, dice la Escritura, que solo hay un Dios
y hay un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Aquí no hay ningún otro intermediario, solamente Jesucristo. A través de Cristo podemos llegar al Padre. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y nosotros debemos hacer caso de lo que Jesucristo nos enseña, nos dice, lo que la palabra nos enseña, la Escritura nos enseña. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo Jesús para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Habla del trono de la gracia donde podemos alcanzar misericordia. Pero en estos tiempos es importante tomar en cuenta esto: acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús, solamente por medio de Él. Los ángeles cubrían sus rostros, los serafines cubrían sus rostros, porque la mirada no debía estar en Él. Cuando Moisés bajaba de la montaña, después de haber estado un tiempo con Dios, él estuvo expuesto a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, de manera que su rostro resplandecía. Pero cuando él bajaba de la montaña, la gente ponía su mirada en él. Entonces él tenía que cubrirse con un velo para que no lo miraran a él, para que su mirada no estuviera a él, para que las esperanzas no estuvieran en Moisés, sino que las personas aprendieran a buscar en Dios. Créeme que es un punto donde ningún santo te va a responder, nadie más, ningún ángel te va a responder, sino que la única respuesta, la única solución, el último punto que podrás encontrar es que solamente Dios nos escuche, Dios nos responda. No habrá rey que interceda por ti, no habrá autoridad humana que pueda hacer algo por ti, no habrá pastor, no habrá ministro, pero en estos momentos tú tienes que saber que hay un trono que está por encima de todo y es el trono de Dios, y que puedes acercarte confiadamente a través de Cristo Jesús. En esa visión donde vio a los ángeles, dice la palabra que los ángeles, los serafines, cantaban al Señor, alababan al Señor. Donde podemos ver que en el trono de Dios hay un ambiente de alabanza, hay un ambiente de gratitud. Ellos decían: santo, 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 Jehová, Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Mira esta expresión de alabanza. En ese tiempo de crisis para el pueblo de Israel, cuando no había rey, el cielo cantaba y decía: santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La canción de alabanza era una canción de santidad, una canción donde reconocían que solo Dios es santo. Y sabes que hay periodos como esos, donde no hay rey, donde no hay gobierno, donde no hay manera de superar las crisis, no hay quien las pueda arreglar. Cuando nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, donde examinamos nuestros pasos, donde oramos a Dios, donde le buscamos con todo nuestro corazón, donde entendemos la importancia de la santidad, donde le pedimos perdón al Señor, donde examinamos nuestros pasos y nos damos cuenta que hay que alinearnos, hay que enderezar nuestros pasos, de manera que la santidad de Dios empieza a envolvernos. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, a traer convicción de pecado, a traer convicción de nuestras conductas, nuestras acciones, nuestro comportamiento con nuestro cónyuge, con nuestra familia, a examinar la relación con nuestros padres, a examinar esa relación de la que nos hemos distanciado, esas amistades que por alguna razón nos distanciamos, nos enemistamos. Empezamos a examinar el corazón y darnos cuenta que hay falta de perdón, hay asuntos que tenemos que solucionar o arreglar. Pues bueno, la parte buena de esta situación es que nos santifica, nos hace buscar a Dios, nos hace pedirle perdón, nos hace hacer un examen y hacer una bitácora o una quiniela, dirá alguien, ¿no? Para ver en qué área necesitamos ponernos a cuentas con Dios, ponernos bien con Dios. Y estos serafines decían: santo, santo, santo. Pero mira lo que dicen: toda la tierra está llena de su gloria. Y hablar de la gloria de Dios es hablar de la manifestación de Dios, es hablar de la presencia de Dios. Pero ellos decían que toda la tierra está llena de su presencia. Y esto es una verdad: Dios es omnipotente y es omnipresente. Tiene muchas atribuciones. Él es todo. Él es todo.
Pero cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, quiere decir que Él está en todas partes. Y decir que Él está en todas partes, podemos estar seguros que Él se encuentra ahí donde estás tú, se encuentra aquí conmigo, se encuentra en China, se encuentra en Japón. En cualquier lugar donde alguien lo quiera buscar de corazón, lo va a encontrar. Ahí en tu casa, en la sala de tu casa, en tu cuarto, donde quiera que tú estés. Aún las personas que se encuentran en prisión, ellos pueden tener una experiencia con Dios ahí donde se encuentran. Esa experiencia con Dios como la tuvieron Pablo y Silas, que al haber estado encarcelados, ellos empezaron a cantar alabanzas, porque aunque estaban encarcelados y amarrados de sus manos y de sus piernas, sus lenguas no estaban encarceladas, sus bocas estaban libres y podían alabar al Señor aún y cuando estaban en lo profundo de aquella cárcel. Y la palabra nos enseña que cuando ellos empezaron a cantar y alabar al Señor, vino un terremoto, y ese terremoto sacudió toda la ciudad y las puertas se abrieron y ellos quedaron libres porque Dios no los iba a dejar en ese lugar. El punto es que Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta, porque no en todas partes le buscamos. Él está tan cerca de ti, Él está tan cerca de mí, Él está tan cerca de tus familiares. Tal vez tú te preocupas por familiares que no puedes ver en este momento, por tu mamá que está a la distancia, por tu papá que está lejos de ti o que está en otra ciudad, por tus hijos que están estudiando o trabajando en otro país o en otra ciudad del país, y tú te encuentras en este momento atribulado porque no sabes cómo estarán, qué estará pasando, quisieras estar cerca de ellos. Pero yo quiero decirte que Dios está contigo y también puede estar con tus hijos o con tus familiares a la distancia, y que solamente tienes que orar por ellos y pedirle al Señor de todo tu corazón que los cuide, que los guarde. Esta revelación de la distancia la tuvo un centurión, un soldado romano que vino a Jesús porque tenía un siervo enfermo, y al tener al siervo enfermo le rogaba a Jesús: ven a mi casa para que ores por él, para que lo sanes. Y cuando ya Jesús iba en camino, Jesús dijo: yo iré, porque los ancianos judíos le dijeron: este hombre es digno de que le concedas el milagro, porque nos ha edificado una sinagoga, este hombre ha invertido en la expansión de la palabra, este hombre ha invertido en la edificación de lugares donde se enseñan las escrituras. Y Jesús dijo: yo iré, yo voy a ir a donde él se encuentra. Pero iba en camino, y dice la palabra que unos amigos de aquel hombre vinieron con Jesús y le dijeron: no es necesario que vayas. Dice el centurión que no es necesario que vayas, que con que digas la palabra, su siervo será sano. Y cuando Jesús escuchó esta expresión, estas palabras, se maravilló por la fe de este centurión y soltó la palabra para que aquel hombre fuera sano. A la distancia fue sano, porque toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de la presencia de Dios. No hay lugar que se escape de la mirada del Señor. El salmista decía: subiré a la parte más alta de las montañas, ahí me encontrará tu espíritu. Y si desciendo a las partes más profundas de la tierra, ahí tu Espíritu Santo me encontrará. Los serafines cantaban esta verdad que nosotros debemos creer. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero si toda la tierra está llena de su gloria, es importante que en nuestra casa su gloria se manifieste. Es importante que en nuestro corazón, en nuestra familia, su paz reine, su paz gobierne. Aunque en las naciones de la tierra pueda llegar a haber ingobernabilidad ante la situación que estamos viviendo, es importante que en nuestros corazones reine Dios. Y si reina Dios, va a reinar la paz, va a haber provisión, va a haber salud, va a haber cobertura. Por eso asegúrate de que el Señor reina en tu corazón. Y que el Señor reine en tu corazón es mucho más que tener una religión, o practicar una doctrina, o hacer una serie de oraciones repetitivas. Eso es mucho más. El Señor es real. El Señor es espíritu, es una persona, es un ser inteligente y sabio al que podemos dirigirnos. Y dice la palabra que antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Es un ser al que le tenemos que comunicarle cómo nos sentimos, hablar inteligentemente. No se trata de tener una oración elocuente, se trata de ser sinceros con nuestras palabras. Y más que repetir las oraciones de otros,
Es importante expresarle nuestro corazón, expresarle lo que sentimos, nuestra necesidad, expresarle de manera directa por medio de Jesús, porque Él es el camino. Jesús dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. No en el nombre de Juan, no en el nombre de Raúl, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de ninguna mujer, sino en el nombre de Jesús. Esto lo dice la palabra del Señor. Jesús dijo: todo lo que pidieras en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Entonces es momento de confiar en que la gloria de Dios va a llenar tu casa. La presencia de Dios te va a dar paz, te va a dar cobertura, te va a dar salud. Pero si seguimos leyendo Isaías capítulo 6, porque es lo que estoy compartiéndote en esta mañana, si seguimos leyendo Isaías capítulo 6, la palabra dice que cuando Isaías tuvo aquella revelación, dijo: ay de mí que soy inmundo de labios y que habito con pueblo inmundo de labios. O sea, lo primero que pasó en aquella manifestación angelical, en aquella manifestación o visión de la gloria de Dios, lo primero que Isaías vio, comprendió, tuvo convicción de pecado. Estaba cantando acerca de la santidad y esto lo envolvió y lo confrontó tanto que dijo: yo soy un hombre inmundo de labios. O sea, digo cada palabrota, digo cada mentira, digo estas palabras incorrectas. Hubo una convicción en él. Y cuando nosotros tenemos esa revelación del reino de Dios, viene esa convicción a nuestra vida. Pero no es un asunto de sentir condenación o culpa, sino que nos lleva al punto de la confrontación, de reconocer nuestros pecados. Porque recordemos que lo primero que Jesús predicó fue acerca del reino, pero su mensaje iba acompañado de una palabra que exhortaba al arrepentimiento. Decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos está aquí. Jesús nos trajo el reino de Dios. Jesús manifestó el reino de Dios. Y Él es el camino para que nosotros podamos caminar en ese ámbito del reino de Dios. Pero para entrar allí, el arrepentimiento y convicción de pecado es básico. En Hebreos capítulo 5, en los últimos versículos, y en el capítulo 6, en los primeros versículos, vemos la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo tiene seis puntos, y entre ellos dice que lo básico que Jesús enseñaba, que son los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, el ABC, los primeros pasos. Y esos primeros pasos son que Jesús enseñaba, eran el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, esos son básicos, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Son muchos temas que en este momento no podría compartirte, pero los primeros dos son importantes porque dice el arrepentimiento de obras muertas y luego la fe en Dios. El punto número 1 que nos lleva a lo demás es el arrepentimiento de obras muertas, que tiene que ver con el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Pero qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal, eso es remordimiento. Arrepentimiento implica un cambio de rumbo, un cambio de dirección, un cambio en nuestra manera de pensar, una corrección en nuestro corazón. Porque hay quien corrige sus pasos, pero no corrige el corazón. Hay quien, cuando es encontrado en el acto de pecado, promete no volver a pecar, promete no volver a fallar, pero por dentro está diciendo: chin, ¿por qué no tuve más cuidado? Este no es arrepentimiento. Eso es una sinvergüenzada. Esta persona solo lo hace por fuera, porque lo agarraron con las manos en la masa, pero por dentro no ha habido un cambio. El arrepentimiento toca nuestro pensamiento, nos confronta con nosotros mismos y nos dice, nos hablamos nosotros mismos, somos sinceros con nosotros mismos, y entonces decidimos cambiar, decidimos enderezar nuestras sendas, reconocemos que estamos mal y entonces enderezamos nuestros pasos para ir por el camino correcto. Ese es el arrepentimiento verdadero. Es un giro de 180 grados. Yo iba al norte, pero entiendo que es hacia el sur. Yo iba al este, pero entiendo que es hacia el oeste. Es algo que afecta mi interior, pero se refleja en mi exterior
a través de las conductas y las acciones que diariamente realizo. Entonces, eso es lo que vino sobre Isaías, la convicción de pecado, la convicción de que era una persona inmunda de labios y que habían visto al rey. Entonces dice la palabra que en ese contexto de arrepentimiento vino uno de los seres angelicales y tomó un carbón encendido y lo puso en la boca de Isaías y le dijo que sus labios eran limpiados, que le era quitada la culpa y limpio su pecado. En el área en que él reconoció que tenía pecado, vino una santificación, vino una restauración. Es en el reconocimiento de nuestros pecados y de nuestras acciones incorrectas donde puede operar el poder de Dios para santificación. Puede operar el poder de Dios para restauración. Y en esa área puede ser el área sexual en tu vida, puede ser el área del carácter, de los impulsos. La Biblia habla en Gálatas capítulo 6 algunas obras de la carne, entre ellas menciona las sexuales, después menciona asuntos de idolatría, de hechicería, de pleitos, borracheras, una serie de situaciones que son otro tema, pero que el punto es que hay áreas que Dios tiene que santificar en nuestra vida, que tiene que transformar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que en tiempos de crisis nosotros podamos ser ciudadanos del reino de los cielos, que gozamos de la cobertura y del favor de Dios. Hay momentos en que la religión no te va a poder sostener, tus hábitos, tus costumbres, tus tradiciones no van a poder hacer nada. Como pasaba con los profetas de Baal, que ellos levantaron un altar para que hiciera llover el Señor fuego del cielo. Eran 450 profetas que tenían su religión, tenían su tradición, tenían su costumbre, pero simplemente el cielo no respondió. Hasta que Elías levantó el altar, invocando al Dios verdadero, el fuego descendió sobre el altar, y no solamente hubo respuesta en el altar, sino que los cielos se abrieron también y hubo lluvia sobre toda la nación. Vino una restauración sobre la nación. Y en ese contexto es donde nosotros debemos invocar el nombre del Señor. Isaías tuvo esa revelación y vino aquel ángel a traerle la solución al pecado específico que Isaías reconoció y que tenía, que era el asunto de labios. Vino y tocó sus labios, ese carbón, donde vemos que hubo una impartición de sanidad para que él ya no pecara. Porque créeme que hay personas que quieren cambiar, pero no pueden. Hay personas que están hartos de emborracharse, están hartos de drogarse, están hartos de ser adúlteros, de fallarle a su familia, están hartos de la vida que llevan, pero no pueden cambiar. Yo sé lo que es esto, no poder cambiar, no poder dejar las adicciones, no poder dejar el alcohol. Yo sé lo que es esto, la desesperación que provoca, no poder tener una vida diferente. Pero cuando tenemos un encuentro real con Dios, cuando tenemos una experiencia real con Dios, cuando hay una búsqueda profunda y un reconocimiento de nuestra incapacidad de cambiar, entonces el cielo responde. El cielo viene a nuestro encuentro, pero es cuando Él interviene, pero Él interviene cuando tiene toda nuestra atención. Y creo que en este tiempo en que el mundo está siendo paralizado, en que no hay distracciones, en que no hay tiempo para ir, porque a veces antes no teníamos tiempo para ir a la iglesia, no teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo para leer la palabra, y no había tiempo para nada porque estábamos esclavos de nuestras actividades y compromisos. Bueno, ahorita el cielo tiene toda nuestra atención. Y ahora que el cielo tiene toda nuestra atención, es porque Dios tuvo que hacer todo esto, porque Él nos ama. Él nos ama y Él quiere salvarnos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados provocan muerte. Nuestras acciones provocan muerte. Nuestros caminos pecaminosos nos conducen a la muerte, y Dios nos ama tanto que no quiere que nos perdamos por la eternidad. Y si tuvo que hacer esta pandemia, o si tuvo que permitir esta pandemia mundial, si tuvo que mandarla, y no es un asunto, tenemos que ver el lado bueno de esto, y el lado bueno es que estamos despertando a lo espiritual y reconociendo que solo Dios, aún algunas autoridades, hemos escuchado videos de cómo autoridades mundiales de salud
nos exhortan a buscar en el lado espiritual la respuesta. Y esto no es algo más que glorioso, donde las autoridades mundiales se sientan incompetentes y tengan que decir que dejen de beber, que dejen de fumar y que traten de portarse bien con el prójimo y que busquen a Dios. Esto a mí me habla de avivamiento mundial, esto a mí me habla de una intervención del cielo en la tierra en medio de lo que estamos viviendo. Pero la respuesta individual de cada uno es importante. Si esto no te sacude, si esto no te lleva a buscar a Dios, bueno, algo Dios tendrá que hacer para salvarte. Algo Dios tiene que hacer para enderezar nuestros caminos. Pero el punto es que esa área específica que necesita sanidad es la que Dios va a sanar. Esa área específica, tal vez es tu matrimonio, tal vez es tu familia, tal vez hay cosas con las que tienes que romper. Y en este momento, así como con Isaías, vino aquel ángel y tocó sus labios y fue sano de esa forma de hablar. Dice la palabra que también le quitó la culpa y el pecado. Porque hay mucha gente que ya le pidió perdón a Dios, pero sigue caminando en el ámbito de la culpa, de la condenación. Bueno, esta semana te hablé el día martes de Gilgal, de cómo es importante ser sanos del corazón y libres de la culpa y la condenación para poder movernos en fe. Pero esto no termina ahí con Isaías, porque entonces cuando Isaías tuvo esa revelación de Dios y vino el ángel y le tocó sus labios con el carbón encendido, le quitó la culpa y el pecado, entonces el cielo dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? El cielo estaba buscando un mensajero, alguien a quien enviar, alguien a quien usar aquí en la tierra en ese tiempo de crisis, en ese tiempo en que no había rey, en ese tiempo que había ingobernabilidad, en ese tiempo en que no había un orden en la nación. El cielo estaba buscando la tierra a quien enviar. El cielo estaba buscando una persona a quien enviar para dar el mensaje. Y es importante aquí entender algo. Dios usa a hombres y a mujeres para predicar, para dar el mensaje, para comunicar las buenas nuevas. Dios usa a los hombres. A los seres humanos se nos ha concedido el privilegio de hablar de Jesús. Este privilegio no lo tienen los ángeles. Este privilegio solamente lo tenemos nosotros. Los ángeles, las visiones o las manifestaciones espirituales de seres angelicales no nos pueden dar el camino o no nos pueden hablar de Jesús. Solamente eso está concedido a los hombres. Porque los hombres y las mujeres somos los que hemos experimentado lo que es salvación, lo que es perdón de pecados. Y solo aquel que tiene autoridad para hablar porque ha experimentado, o más bien dicho, todo aquel que ha experimentado salvación puede tener autoridad para hablar de salvación porque está hablando de algo que ya vivió. Los ángeles nunca han experimentado salvación. Los ángeles que están en la atmósfera divina nunca han experimentado salvación. Ellos no pueden hablar de lo que es un arrepentimiento y perdón de pecados porque no lo han experimentado. Y te lo pongo bíblicamente. En Hechos capítulo 10 encontramos a un hombre llamado Cornelio. Un hombre que era piadoso. Tenía 4 características. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que oraba a Dios siempre y que daba limosnas al pueblo. 4 cosas. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Había aprendido a llevar a su familia por el camino del temor de Dios. Dice que también oraba a Dios siempre y daba limosnas al pueblo. Sin embargo, esta persona no conocía a Cristo. Tenía una religión, era romano, porque dice la palabra que era un centurión romano. Practicaba la religión romana, pero no conocía a Cristo. Era un hombre genuino, era un hombre sincero en lo que hacía, porque era piadoso, era cuidadoso de los asuntos religiosos, temeroso de Dios porque lo que había leído en las escrituras lo habían conducido por el camino del temor a Dios y a su familia le había llevado por allí. Practicaba una buena religión, pero no conocía a Cristo. Pero este hombre provocó, con sus oraciones y con sus limosnas, provocó una movilización angelical, de tal manera que vino un ángel con él y le dijo: manda traer
a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te explicará lo que tienes que hacer. Mira cómo el ángel no le dijo que recibiera a Cristo. Mira cómo el ángel no le habló de la salvación por medio de Jesús, sino que mandó traer a alguien que le podía instruir y enseñar acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, que era sincero, era genuino, que tenía una religión, practicaba una religión de manera genuina, sincera, pero que no conocía a Cristo, provocó esta movilización de ángeles de tal manera que el cielo se movió. Y de igual forma, en este momento tuvo Pedro una visión donde el Señor lo preparó para ir a casa de Cornelio a predicar el evangelio. Una visión donde, como te compartía la semana pasada, Simón tuvo una visión donde bajaba un lienzo del cielo que tenía animales inmundos, animales de los que ellos no podían comer, los judíos no podían comer, y la voz le decía a Pedro, mata y come, y Pedro decía, yo no puedo comer nada inmundo, mi boca, mis labios nunca han tocado alimento inmundo, no lo voy a comer. Y la voz le decía, no llames inmundo lo que yo he santificado, no llames inmundo lo que yo he tocado. 3 veces tuvo esa visión, donde el cielo lo estaba preparando para ir a la casa de un gentil que necesitaba conocer a Cristo, ir a la casa de un hombre, una persona que practicaba la religión romana, pero que no conocía a Cristo, pero que necesitaba salvación, porque era una persona que sinceramente hacía lo que le habían enseñado, pero no le habían enseñado el esquema completo, no le habían enseñado que necesitaba a Jesús. Y entonces Pedro vino a la casa de Cornelio, compartió el evangelio, la gente se bautizó y la gente fue llena del Espíritu Santo. Cornelio, su familia y todos los que vivían en la casa de Cornelio. Ahí se abrió el primer grupo de vida. Ahí se abrió un grupo de discipulado donde la familia y todos los que habitaban allí recibieron a Jesús. Pero el punto, volviendo con Isaías, es que el cielo buscaba a alguien que en tiempo de crisis hablara. Porque había crisis en la nación y Dios andaba buscando a alguien que pudiera compartir. Y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías pudo haber dicho, pues envía a un sacerdote, envía a otra persona, pero Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y esta es una evidencia de alguien que verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. Tiene disposición para hablar. Cuando alguien no tiene disposición para compartir buenas nuevas, para ser instrumento en manos de Dios, es porque hay algo que todavía no ha soltado. Puede ser pecado o puede ser culpa. Hay gente que ya soltó el pecado, pero no ha soltado la culpa. Y como no ha soltado la culpa, se siente indigno de poder compartir. Se pierden las actividades diarias, se pierde en su trabajo, se pierde en tanto activismo que dice, yo quisiera servir, pero no puedo. Pero muy por dentro se siente indigno de servir al Señor. Servir al Señor no te estoy diciendo que tengas que renunciar a tu trabajo. Servir al Señor no te estoy diciendo que tengas que descuidar a tu familia. Servir al Señor no te estoy diciendo que tengas que descuidar tu empresa, tu negocio, tus actividades laborales. Servir al Señor es que a pesar de tus ocupaciones personales, eres luz ahí donde te encuentras y tu boca es un instrumento para transmitir mensajes de paz, mensajes de esperanza y buenas nuevas. Es cuando has permitido que el Espíritu Santo limpie tus labios, sane tu boca, te quite pecado y te quite culpa para que puedas hablar las buenas nuevas de salvación. Y en este tiempo se requiere de hombres y mujeres que hablen buenas nuevas, que le hablen a su familia, que manden mensajes de WhatsApp y de texto a todos aquellos que están siendo presas de la incertidumbre, de la desesperación, todos aquellos que están entrando en pánico. Tiene que haber una movilización porque el cielo está buscando en la tierra a hombres como Isaías, a mujeres que estén dispuestas a ser enviados. ¿Enviados? Ahora sí que a través de las redes sociales, a través de los medios de las vías de comunicación, como el teléfono, como las videollamadas, como los WhatsApp, como el Facebook. De muchas maneras tenemos que bombardear nuestro mundo, nuestras familias, nuestras ciudades con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces vino el mensaje que venía. Porque Isaías preguntó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo esto? Y ahí el Señor le muestra el objetivo.
y empiezan una serie de palabras que tenemos que interpretar, porque la palabra dice que hasta que no haya hombre, hasta que sean destruidos, una serie de situaciones. Pero finalmente termina diciendo que aunque los árboles sean podados, aunque se derriben y se sequen los árboles, habrá una raíz santa. Lo que este pasaje interpreta, lo que podemos interpretar del mensaje dado a Isaías será hasta que se acabe el pecado, hasta que la gente entienda que es importante vivir en santidad. Ese era el mensaje que Dios le dio a través de Isaías. Pero habla de una raíz santa, habla de un remanente que busca santidad, que permanece agarrado al Señor, y en este tiempo se requiere de valientes, de hombres y mujeres que bombardeen con palabras de fe, de esperanza a la familia, a los amigos y a todos los seres queridos. Isaías se enfrentó a un tiempo de crisis, un tiempo de ingobernabilidad, pero él se dio cuenta que había un reino inconmovible, había un trono alto y sublime que jamás entraba en crisis. Oro a Dios para que este trono sea revelado a tu vida. Oro a Dios para que en este tiempo de pandemia, porque hay una realidad en el mundo, pero hay una realidad por encima de este mundo, que es la del trono de Dios. Y oro para que ese trono sea revelado a tu vida, ese reino de Dios sea revelado a tu vida, y que estés dispuesto, que en este tiempo estés dispuesto a que el Señor haga su obra en ti, su obra santificadora, su obra transformadora, y que este tiempo lo uses para meditar en tus caminos, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus acciones, y seas llevado por la verdadera senda del arrepentimiento, para que este tiempo de crisis puedas experimentar una transformación, para que cuando salgas de este tiempo de crisis pareciera que operó en ti el poder de la resurrección, que tu casa sea como una cueva, un sepulcro donde mueres a la carnalidad, mueres a los pecados, mueres a la vida sin Dios, y cuando sales después de esta pandemia, sales como una persona diferente, una persona transformada, una persona que tuvo oportunidad, tuvo tiempo para buscar al Señor y meditar en sus caminos. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte en el nombre del Señor. Y ahí donde te encuentras, invoco la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y ahí en tu casa, la presencia de Dios puede inundarte de paz, puede llenarte de fortaleza espiritual, puede llenarte de fe. Ahí donde te encuentras, el Espíritu Santo quiere quitar todo peso de culpa, quiere limpiar tus pecados, quiere revelarte a Cristo. Ahí donde te encuentras, oro para que el Espíritu de Dios traiga una convicción sobre ti. Una convicción que te lleve a reconocer esas áreas que necesitan ser cambiadas, ser transformadas, y que el poder del Espíritu Santo opere en ti. Que el poder del Espíritu Santo rompa las cadenas de pecado, las cadenas de adicción. Que el Espíritu Santo rompa las ligaduras de maldad. Si tienes incapacidad de dejar algunas cosas, si te sientes incapaz de romper con ciertos hábitos, con ciertas costumbres, que el poder del Espíritu Santo rompa esas ligaduras, que el poder del Espíritu de Dios venga y te libere de tu cárcel, te libere de tu cárcel de amargura, de tu cárcel emocional, de tu cárcel de adicciones, de tu cárcel pecaminosa, te abra las puertas y te dé completa libertad. Que el Espíritu de Dios quite toda culpa de ti, que este tiempo sea un proceso donde Él quita toda condenación, toda culpa. Que se te revele lo que el libro de Romanos dice, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que se te revele ese pasaje de la Escritura que quita toda condenación y toda culpa de nuestra mente. Que el Espíritu Santo mueva cielo y tierra para que no tengas falta de ningún bien en este tiempo, para que Él provea para tus necesidades. Que en el nombre de Jesús seas cubierto con la sangre de Cristo, para que plaga no toque tu morada, para que seas libre de toda peste, de toda enfermedad, de todo virus, de toda situación
que se levante en el mundo. Que en el nombre de Jesús, tu casa, tu familia estén resguardados en el hueco de la mano de nuestro Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Bueno, si estás de acuerdo con esta oración, yo te pido que pongas ahí un amén, y más tarde que lea los comentarios y vea tu nombre, estaré orando por ti, estaré pidiendo al Señor que esta palabra, esta semilla, este principio del reino de Dios sea establecido en tu corazón, en tu vida, y lo puedas mirar. Te envío un saludo a la distancia. El domingo a las 11:30 estaremos transmitiendo en vivo para compartir la palabra. Va a haber un tiempo de alabanza, de adoración. Va a haber un mensaje que espero pueda edificar tu vida. 11:30 ahí en tu casa, con tu familia. Escucha el mensaje aquí mismo en esta página Pastor Natán de los Reyes. Comparte este video y permite que más personas puedan escuchar también esta palabra. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.